tiempo, ¿no? Entonces, es algo dentro de todo nuevo que se va actualizando constantemente porque los procesos se van actualizando, porque los materiales se van, el tipo de fabricar, la forma de fabricar, todo va cambiando constantemente. Y lo que antes era peligroso, no era peligroso, ahora lo es, ¿no? El caso, ustedes habrán escuchado, el caso de RAE, por ejemplo, los residuos aparatos electrónicos, que le ha hablado el ingeniero Nirich, ¿no? Hasta el año 90, ¿quién tiraba una computadora si nadie tenía computadora? Entonces no era un residuo porque no existía. Y después, cuando hubo el cambio tecnológico, empezó a haber computadoras en la casa, el cambio tecnológico del Internet hizo que, chao, listo, lo que teníamos no existía, no servía y había que cambiar todo. Por lo tanto, y apareció un gran volumen de residuos de electroelectrónicos que pasan a ser residuos peligrosos por el volumen. Después tenemos los decretos reglamentarios, que ustedes saben que la ley es una cosa y el decreto es otra. La ley por sí sola no significa nada, o sea, está, pero no aplica. Cuando se aplica el decreto, ahí recién sí tiene vigencia la ley. Se tiene que haber un decreto reglamentario de la ley misma. Y tenemos la 351, que es el marco para nosotros, para la actividad nuestra, es el marco que nos regula en todo. Después tenemos otros, ¿no? Como la 916, que es para la construcción específicamente. Y después tenemos el decreto 1338, la 916, que es Servicio de Medicina de Trabajo y de Higiene y Seguridad del Trabajo. O sea, acá incorpora la parte medicina. ¿Por qué la parte de medicina? Porque es fundamental, porque ellos son los que detectan todas esas enfermedades profesionales que antes no existían, o cuando hay dentro de un ámbito de trabajo, de repente empieza a haber una patología y empiezan a detectar, decir, che, ¿qué pasa que la gente tiene dolor de cabeza? ¿Qué pasa que hay problemas en la vista? ¿Qué pasa en aquella otra zona donde tenemos, por ejemplo, la última enfermedad profesional que apareció hace poquito, hace 2 años atrás, son ACV en trabajadores, accidente cerebrovascular? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el motivo si el ámbito de trabajo era la fabricación de celulares? ¿Por qué tiene que aparecer el ACV dentro de un ámbito de trabajo? ¿Qué tan estresante es el trabajo ese con respecto a otros trabajos que está bien, son minuciosos, tienen su forma, tienen su lugar de trabajo, tienen que estar muy concentrados, pero ¿qué es lo que está produciendo ese accidente cerebrovascular? Por supuesto que hubo muertes, dentro de esas hubo autopsias, y se encontró que lo que había en los pequeños capilares del cerebro no era coágulo de sangre, que normalmente es lo que provoca el accidente cerebrovascular, sino que eran nanomateriales. O sea, los nanomateriales que se utilizan ahora en la fabricación de estos aparatos. Eso significó que el ámbito de trabajo está contaminado y no lo hemos visto, no lo hemos detectado. Y los elementos de protección que tienen, o los filtros que tienen para realizar este tipo de trabajo, no son los adecuados. No son los adecuados. Y por eso apareció esto. Por eso la medicina del trabajo, el médico laboralista, que también se le llama, es muy importante, y la ley establece que cuando hay X cantidad de empleados, debe haber un médico, ¿sí? Si es menos, tiene que haber un enfermero, y si es menos tiene que tener el sistema asociado a un sistema de salud. Es una clínica o una RT, esa RT tiene su clínica, etcétera, etcétera. Si tienen alguna duda, por favor, detengan. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la ley 24.557 del riesgo del trabajo? El objetivo es la prevención, o sea, tratar de que no ocurra antes de los riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo
se regían por la LRT y sus normas reglamentarias, que es la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. ¿Sí? O sea, la prevención y la reparación del daño, que normalmente es dineraria, o sea, monetaria. Entonces, ¿cómo se va a esa persona, digamos, ese daño, cómo lo va a recibir? Como le dije la clase pasa, si la mano derecha o la mano izquierda. Bueno, pero si yo escribo con la derecha, con la izquierda, tiene más valor que la derecha, ¿no? Y así sucesivamente. Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención. Reparar los daños derivados del accidente de trabajo y las enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación del trabajador damnificado. O sea, a la persona hay que cuidarla, a la persona hay que protegerla. Y si tiene un accidente, no excluirla del trabajo, sino que readaptarla a alguna de las actividades que pueda tener la persona. Como dije la semana pasada, bueno, si no puede estar trabajando en la máquina, que vaya a pañal y ahí hasta su total recuperación, o quedará en ese lugar porque quedó con una incapacidad determinada. Promover la recalificación y la recolección de los trabajos damnificados y promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones de reparación. Esto también vuelve a la parte dineraria. ¿Cuánto es el valor que se le da a cada una de las partes esas en la cual a mí me afectó o al trabajador lo afectó, ¿no? Ya sea la amputación de un dedo, ya sea la pérdida de vista, ya sea un problema en la parte esquelética de la persona, que cada cosa tiene y eso se tiene que hacer, por eso la SRT, que hace, promueve estas negociaciones colectivas. La última, las negociaciones colectivas, y fíjense lo atrasado que estábamos, por ejemplo, que son las varices en las mujeres y sobre todo en el ámbito de la docencia. Es decir, todo es muy del colegio y hemos visto la señorita, que le decíamos, parada todo el día al frente del pizarrón, y eso generaba varices, y eso no estaba dentro de las enfermedades profesionales. Bueno, a través de negociaciones se pudo, las cajeras que están en los supermercados, o sea, sobre todo las mujeres, ¿no?, que son más propensas a este tipo de enfermedad que son las varices. Así que constantemente se están haciendo negociaciones de esas enfermedades que o están atrasadas en el tiempo, porque la señorita hace cuántos años que está parada al frente del pizarrón, o nuevas que están apareciendo debido a nuevas tecnologías como son los nanomateriales y la fabricación de elementos electrónicos. Entonces hay obligaciones de los asegurados del riesgo de trabajo, que es la ART, de los empleadores asegurados, de los trabajadores en relación de dependencia y de la superintendencia de riesgo de trabajo. O sea, cada uno tiene su obligación, por eso la ley está tan bien posicionada dentro de esto, porque pone los escalones bien marcados para cada uno de ellos. Entonces, la RT, que es la empresa aseguradora, es la que asesora en la manera de alcanzar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad. O sea, en definitiva, lo que está haciendo la RT es obligando a que cada una de las empresas aseguradas lleve un registro de todos los riesgos que ellos tienen, hacerlas trabajar en la mejora, y todo accidente que ocurre debe ser denunciado a la RT. La RT tiene la obligación de denunciarla a la superintendencia. Con esto, ¿qué se genera? Se genera, lógicamente, un registro, y ese registro, ¿qué posición tiene? ¿Qué importancia tiene? Y muy alta, porque la actividad, que va dado por un quiz se llama, por ejemplo, autopartista, fabricación de su actividad, fabricación de engranajes, ese quiz que va a tener esa empresa tiene un riesgo que va a estar dado por la accidentología que tiene. Entonces, decir, bueno, al año tuvieron 2 muertes y 50 incapacidades permanentes y 500
accidentes que han vuelto a su puesto de trabajo. Entonces eso te da, ¿qué te da? ¿Y cuál es tu posicionamiento? Tu empresa, ¿cómo está posicionada frente al quiz que tiene de la ART? O sea, esa estadística que va a llevar. Por otro lado, vamos a los costos de nuevo, siempre costos. Pues acuérdense que a ustedes también lo van a medir por el costo, ¿no?, laboral, pues si ustedes están encargados de una empresa o de un sector, le decís, che, mira el accidente que tenés, mira lo que no costaste, ¿eh?, por no cuidar a la gente o no tomar las medidas necesarias o no haber previsto. O sea, los van a medir, ¿no? En algún momento los pueden llegar a medir. Entonces, es como chocar el auto. Si vos chocas el auto, haces la denuncia, te pagan el otro, perfecto. Chocas de nuevo, y cuando vas a renovar la póliza, a los 3, 4, 6 meses que te va a decir, la aseguradora te va a decir, venga para acá, su póliza ahora cuesta tanto. Cuesta tanto. Si no, anda a otra compañía, estás chocando a cada rato, no te puedo estar seguir pagándote choques. O aprende a manejar o deja de manejar. Esto es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que el seguro en la ciudad de Córdoba no es lo mismo que en Villa Totoral, ¿no? Las compañías hacen eso porque la cantidad de riesgo que pueda tener la ciudad de Córdoba, que choque, es mucho más alta que Villa Totoral. Bueno, el quiz justamente de la actividad que vos tengas, ¿no?, es muy distinta a vender repuestos de autopartes que fabricar autopartes, ¿no? En una fábrica tiene mucho más riesgo que un comercio que vende autopartes. Entonces, de esa forma, la ART toma para decir, bueno, el seguro para esta actividad y para vos en particular es tanto. En el caso de que tengas muchos accidentes, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que la ART va a denunciar y decir, no, yo a usted, señor, no, si usted no se modifica todo, no, yo no lo aseguro nuevo. Denuncia a la superintendencia de que esa empresa no lo va a asegurar más, entonces voy a otra empresa para que me asegure. Va a ver que está rechazado por otra y va a decir, no, yo a vos no te tomo, y te quedas sin cobertura, puedes llegar a quedar sin cobertura. Y la superintendencia puede directamente suspender la actividad de esa empresa. Obligación del empleador: informar a sus trabajadores acerca de la RT, que esté afiliada, eso muchos de ustedes podrán saberlo. Denunciar ante su RT los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales ocurridas en su establecimiento. Proveer a sus empleados de elementos de protección personal correspondientes, cinturón de seguridad, casco, calzado de seguridad, etcétera, etcétera, todo lo que corresponda a la actividad en particular. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del trabajador? Utilizar correctamente los elementos de protección personal provistos por su empleado. Participar en acciones de capacitación y formación sobre salud y seguridad del trabajo. Comunicar a su empleado cualquier hecho de riesgo relacionado con el puesto de trabajo o el establecimiento general, y denuncia ante su empleador o ART la ocurrencia de accidentes, enfermedades profesionales. Como le dije anteriormente, acá en esta parte no hay que tener sangre, no hay amiguismo, no hay absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el accidente puede ocurrir. Y si ocurre, las consecuencias le va a tener la persona o a un compañero, o le va a caer a usted la responsabilidad. Entonces, si no cumple, tenés que usar casco. No, pero me molesta, tenés que usar casco. A la segunda vez que le decís una intervención administrativa, una suspensión, y si no, a echarlo directamente. No usar los elementos de protección, hay que echarlo. No hay que tener compasión de la persona, porque después la responsabilidad le va a caer a ustedes directamente. Capacitarlos, y tiene que recibir la capacitación. No puede decir, no, no tengo ganas. O mientras están dando la capacitación, está con el celular, jugando, así. No. Una pregunta. Sí. ¿Cuál sería el caso si uno le notifica al operario que tiene que usar casco, por ejemplo, Sí. accede y ocurre un accidente en el cual él, al parecer por las cámaras de seguridad, no tenía puesto el casco? Sí, sí, lo que pasa es que ahí la responsabilidad sigue siendo tuya.
porque vos tenés que obligarlo a tener el casco. Ah, perfecto. Estamos. No, Gracias. sigue siendo tuya. O sea, no, el hecho de haberle dicho solamente no es, ya vamos a ver un video y lo vas a entender. Es decir, no, acá, por eso te digo, no hay que tener sangre. O sea, vos lo ves y tenés que suspenderlo, o tenés que llamar la atención una vez, la segunda vez ya es una cuestión administrativa, y si no cumple con las reglamentaciones, directamente echarlo. No hay compasión en esto, no hay compasión. Está buena la apreciación tuya, porque con el hecho de capacitarlo solamente vos ya estás, porque cuando hay accidentes, a ver, cuando hay accidentes, y yo estaba en la parte administrativa del otro lado del mostrador, cuando hay accidentes, y accidentes graves en la cual interviene un fiscal, ya cuando interviene un fiscal, cuestión ya grave, porque puede haber prisión, ¿no? O que le pinte los dedos, como se dice normalmente. Entonces, ¿cuál va a ser la pregunta que va a hacer el fiscal así? La primera que va a hacer. Es decir, ¿y usted qué hizo? Bueno, yo hice un relevamiento de riesgo, yo hice una capacitación, yo le di los elementos de protección personal, yo le di edad, y el accidente ocurrió. Entonces, el fiscal ve una acción por parte de ustedes o de la empresa en la cual el accidente, bueno, fue un descuido, fue un accidente, fue algo imprevisto, como dice la ley, que es el accidente, algo imprevisto, ¿no? Que sucedió espontáneamente, que puede ocurrir, ¿no? La mayoría son cuestiones de la persona, el descuido de la persona, pero hay otras que no, y vamos a ver otro video que también van a entender que no fue previsto el accidente. Bueno, Entonces, gracias. ¿qué es importante, Ignacio? Es que siempre tener esa pregunta en la cabeza, ¿no? Decir, ¿y usted qué hizo? Y tener todo documentado, todos los papeles, no, en los compu tengo los documentados y firmados. Acá no ahorremos papel, somos ambientalistas, no somos, no, me lo firma, que te di la capacitación, acá está, queda archivada la carpeta, y esa carpeta va a un lugar visible, no va a estar guardado allá en el archivo, no está en un lugar visible, que se vea, ¿ah? Lo mismo los procedimientos. Bueno, la obligación de la superintendencia. Controlar el cumplimiento de las normas de higiene y seguridad, que son las que dictan las nuevas disposiciones, las que hacen los decretos, los modifica. Bueno, está toda esa parte legal a nivel nacional, ¿no? Supervisa y fiscaliza para el funcionamiento de la RT, o sea, la compañía de seguro. Impone las sanciones previstas en esta ley. Mantiene el registro nacional de incapacidades laborales y además deberá elaborar los índices de siniestralidad, lo que le decía, y supervisar y fiscalizar las empresas autoaseguradas y cumplimiento de las normas de higiene y seguridad de trabajadores. Bueno, estas empresas autoaseguradas es una figura particular. Por ejemplo, EPEC, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, es una empresa muy grande, tiene muchos empleados, ¿sí? Entonces contratar a una RT le sale muy caro. Pero aparte de eso, es una empresa que tiene sustento económico como para solventar, ¿sí?, un siniestro, una muerte, para decirlo así, lo más grave, ¿no? Muere un trabajador y tiene para pagar ese siniestro. Por lo tanto, bajo ciertas condiciones de ley, tiene su depósito hecho para esto en la superintendencia, en la cual es la que maneja esos fondos, como cualquier otra RT, ¿no? Tiene que tener sus fondos, o cualquier banco que tiene sus reservas depositadas en el Banco Central. Bueno, esto es lo mismo. Entonces son las autosiguras, bueno, también fiscaliza la RT y las empresas autoseguras. Bien, de la ley del 19.587,
Las condiciones de higiene y seguridad del trabajo se ajustarán en todo el territorio de la República Argentina a las normas de la presente ley y de reglamentaciones que en su consecuencia se dicten. Bueno, acá hay, después ustedes leanlo tranquilo, ¿no? Pero hay muchos artículos que vamos a ir viendo. Pero antes de ver los artículos, quiero ponerlos en un poquito en autos que estamos viendo. A ver si tengo. Fíjense acá, el que sea susceptible, por favor no lo vea. Pero fíjense, acá hay un trabajo que es una prensa. Estas prensas de chapa, ya, estas prensas de chapa. Entonces paso a buscar. Bueno, hola, está abierto el micrófono. Preguntarle bien si lo esperamos en la parada del bondi o en la esquina donde entran los taxis. Pilar. Perdón. Ah, bueno. Bueno, fíjense en esto. Acá el accidente es inevitable, tarde o temprano, ya están años trabajando así, pero de todas formas en algún momento va a ocurrir el accidente. Hoy se usa mucho en lo que es prensa de chapa, habrán visto algunos videos, se usa mucho la robótica, en la cual la prensa trabaja acá, viene el brazo robot, saca, cuando abre, saca la chapa, la pone en la otra prensa y así sucesivamente hasta que termine el proceso de estampado de una pieza determinada, que puede ser una puerta, puede ser todo un lateral del auto, un capó, lo que sea, ¿no? Que va pasando de un puesto a otro, ¿no? Hasta llegar al final con la chapa ya conformada, con la forma final. Pero hay muchas empresas medianas, pymes, que siguen trabajando la vieja usanza, ¿no? De todo no robótica, sino usando la mano del hombre específicamente. Acá el accidente está. Mira dónde está la persona. ¿Dónde está la persona? Abajo de la prensa. Abajo de la prensa. ¿Eh? Abajo de la prensa. ¿Qué está pasando? El problema es que cuando agarró la chapa, ¿sí? Cuando agarró la chapa, fíjense que cuando agarró la chapa, se va el otro operario al tablero y ahí baja. ¿Ah? Ah. Un día iba a pasar. ¿Cuál es la solución que ustedes tienen para esto? Que la prensa se active con 2 botones, que cada uno lo tenga que apretar el operario. Exacto. O un brazo de seguridad. Lo que sea. Aquel problema es que la chapa, al colocarla en la matriz, ¿no es cierto? Porque vieron que la chapa ya tiene unos cortes, o sea que ya viene un proceso anterior. Entonces, ahí lo que tienen que hacer es otro conformado, que será darle profundidad. Ahí le cortaron ciertas partes de la chapa, ¿sí? Y entonces ahora viene esta etapa que es la conformada, que le va a dar algunas formas determinadas de profundidad. ¿Y qué pasa? No entró justo la chapa y quedó enganchada. Entonces, esta prensa, ¿sí? Se fue el otro operario a la botonera, a los controles, y ahí empezó el ciclo de la prensa. Y no lo vio. Entonces, lo que ustedes dicen está perfecto. O sea, poner 2 botones. Segundo, puede haber, están las alfombras, hay unas alfombras que son, que vos te paras, entonces si estás parado en esa alfombra, o acciona o si estás en una posición, acciona o no acciona, ¿sí? Depende
si está hecho para que haga una función o a la otra. La alfombra simplemente es para determinar, tiene un sensor en el cual determina que estás en una posición determinada. La otra es que antes de baje una barrera, ¿sí? Una barrera mecánica, antes de que baje la prensa, baja una barrera mecánica, se instala ahí, entonces no permite ya el acceso a nadie. Hay unas barreras láser también, profesor, que se utilizan, También, que mientras está el sí, operario ahí se interrumpe, digamos. Exactamente, como son las láser puertas y de no los... acciona. Claro, como son las puertas de ascensores, tan simple como eso, ¿no? Entonces, digamos, como vemos, las soluciones son infinitas. Ahora, fíjense en ustedes, pónganse ahora en la posición de que ustedes son responsables de ese sector. Y ustedes no hicieron nada para modificar eso, que condición de relevamiento de riesgo, ¿sí? Condición de relevamiento de riesgo estaba, pero ustedes no hicieron ninguna modificación. La modificación de los procesos. ¿Mm? Y una vez que se hizo la modificación, de poner el botón, de poner la barrera láser, de poner lo que sea, no hicieron la verificación de que eso funcionara y realmente queda como definitivo o hay que seguir modificando o viendo cómo hacer para que esto no vuelva a ocurrir, o no ocurra, mejor, no que vuelva, no ocurra, porque ya acá ya pasó, ¿no? Acá ya es fácil decir, pongamos dos botones. Y bueno, ya está, es fácil, pero el tipo ya lo mataste, ¿no? No sé si quieren terminar el video o lo saco. No, gracias. No, bien. A ver, quiero ver una cosa. Permítanme entrar porque se me ha ido uno de los videos donde quiero mostrarles justamente nos había dejado abierto todo, pero parece que no. Bueno. Bien, a ver. Bien, vamos a ver ahora, para que nos ubiquemos un poquito más en el tema. Y acá hay accidentes simples, ¿no? Acá no son graves ni nada por el estilo. Pero fíjense las consecuencias. Si acá se engancha, se cae, y después viene el otro y se resbala y se cae. El desorden es una de las principales cuestiones de accidentes laborales, ¿no? Viene otro, otro, que viene. Todo, ¿por qué? Por desorden, simplemente. Esto es para ejemplificar que todos los días hay accidentes laborales, todos los días, ¿sí? Esta es la fosa que no está tapada y que le podría pasar cientos o miles de videos de accidentes que hay constantemente en cualquier tipo de actividad, ¿sí? En cualquier tipo de actividad. Y que va a haber un ejercicio de trabajo práctico, fíjense en este también, ¿por qué? Por ver el celular, una garrafa, se cae que estaba calefaccionada, algo que no puede estar en un ambiente laboral, ¿sí? Una garrafa con una estufa, ¿sí? Se dan cuenta de la situación y ya está. Y ya está. En estos casos que hay una cocina, es muy importante saber qué tipo de matafuego tengo que tener en una cocina. No es cualquier
cualquier tipo de matafuegos, son muy específicos. Los de cocina son específicos para cocina, y son esos de color acero inoxidable, son de acero inoxidable. Bueno, después lo voy a pasar. Bueno, entendieron, ¿no? Acá Sol me hace una pregunta, dice, profe, ¿cómo es el tema legal en ese accidente, por ejemplo? ¿A quién le cae el peso de la ley? No sé cuál de los accidentes, pero el peso de la ley le cae directamente al responsable y a la empresa, ¿no? En el número 1. Sí, le cae directamente a la empresa y al encargado, porque hay una muerte. ¿Sí? Entonces le cae al encargado de sección, al jefe de planta, al gerente de planta, al dueño de la planta, o sea, cae a todos, ¿no? Porque son responsabilidades. Si hubiera sido un accidente menor, bueno, le cae a la empresa como RT y se soluciona porque son cuestiones civiles, y dentro de lo civil va lo monetario. Entonces, pero si hay muerte ya va a lo penal, entonces las consecuencias son distintas, ¿no? Bien. Pero bueno, van entendiendo cuál es la idea, ¿no? Que eso es lo que más Sí, me interesa, ¿no? Que vean que si bien esta es una parte bastante tediosa, pero importante que conozcan este aspecto, porque en definitiva van a caer a un abogado, pero bueno, por lo menos tengan un conocimiento, es decir, existe esto y me interiorizo un poquito y cuando vaya a hablar con el abogado tenga algo de letra, digamos, ¿no? Por decir una forma, de que conozco algo de esto y si no, interiorizarme un poco más. Bien. Entonces, el artículo 4, como ven, es muy específica la ley, ¿no? Protege la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores, acuérdense que es psicofísica, ¿no? No es solamente el bien, orgánicamente estar bien, no, también psíquicamente estar bien. Porque si está mal psíquicamente, también el empleado está propenso a un accidente laboral. Prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo. ¿Ves? Lo que vimos recién en el video. Prevenir, reducir, eliminar. Muchas veces no se puede reducir. No se puede reducir el riesgo. Porque si no tengo que agarrar, ponerle llave a la planta e irme, listo, cierro la planta, me voy, porque si no, no es imposible eliminar riesgos. Pero sí los puedo ir reduciendo. Eliminar o aislar los riesgos de distintos centros o puestos de trabajo. Estimular el desarrollo de una actitud positiva respecto a la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral. Disculpe que lea, pero esto es taxativo dentro de la ley. Ya iré explicando algunos temas. Creación de servicios de higiene y seguridad. O sea, está obligados a tener el servicio de higiene y seguridad. Todas las empresas deben tener, ya sea por la cantidad de empleados que tenga, la ley dice, bueno, va a tener un servicio una vez al mes, 2 veces a la semana, o lo tenés que tener permanente al servicio de higiene. Y eso está regido perfectamente por la ley, así que y está dado por, importante, la cantidad de personal aparente. ¿Qué significa esto? Que la empresa, si tiene 500, el personal son 500 personas. Perfecto. Pero ¿cuántas están afectadas a la actividad dentro de la planta? ¿Sí? ¿Son cuántas? 400. Y las 100 restantes son de oficina. Ah, perfecto. Entonces se toma que la empresa no tiene 500, sino tiene 450, porque se divide por 2 la parte de oficina. Como no están con el riesgo, si es que no hay un riesgo realmente en la lugar que están trabajando, entonces directamente eso se divide por 2, entonces es aparente. Entonces en vez de tener 500 son 450, lo cual pasa a ser también monetario porque el seguro no es lo mismo para 500 que para 450.
Institucionalización gradual de un sistema de reglamentación general o particulares, atendiendo a condiciones ambientales o factores ecológicos y de incidencia de área y factores de riesgo. Sectorización de los reglamentos en función de la rama de actividad y especialidades profesionales y dimensión de la empresa. Lo que decía recién, depende de qué actividad tenga y la dimensión que tenga esa empresa. Bueno, distinción de todos los efectos de esta ley entre actividades normales, penosas, riesgosas, de temiente de vejez o agotamiento prematuro y de las desarrolladas en lugares o ambientes insalubres. Por ejemplo, trabajar en una cantera no es lo más lindo, ¿no? O en una actividad minera tampoco es lo más agradable, y sobre todo si están, por ejemplo, en el sur, donde hay tiene fuertes vientos y la actividad se hace muy riesgosa por el hecho de estar ahí en ese lugar. Normalización de los términos de higiene y seguridad, investigación de los factores, esto es muy importante. Investigación, siempre se debe investigar los factores de los accidentes y enfermedades de trabajo, especialmente los físicos, fisiológicos y los psicológicos. Entonces siempre tenemos que investigar el accidente e inmediatamente después de haber ocurrido. Eso es fundamental. Van a hacer un trabajo práctico sobre eso, ¿no? Y se debe hacer en el mismo momento en que ocurre y con todos los actores ahí presentes. Y si fue un accidente grave, se debe tomar las medidas. Por ejemplo, en esa de la prensa, la medida tiene que ser inmediata. No se puede salir la actividad hasta que no se haga, por ejemplo, el doble gota. No puede volver a trabajar esa prensa. ¿Quedó claro eso? Realización y centralización de estadísticas normalizadas sobre accidentes y enfermedades del trabajo. Estudio de adopción de medidas para proteger la salud y la vida de los trabajadores. Aplicación de técnicas de corrección de los ambientes de trabajo, en caso de que los niveles de elementos agresores nocivos para la salud sean permanentes durante la jornada laboral. Por ejemplo, hay ruido ambiente y no lo puedo evitar el ruido ambiente. O sea, ¿qué tengo que hacer de la parte de ingeniería ante un ruido ambiente? Tengo compresores trabajando, ¿qué tengo que hacer? Tengo las prensas trabajando, ¿qué tengo que hacer? Porque el ruido se torna insoportable durante las 8 horas o me va a producir problemas en el oído como enfermedad profesional. Acuérdense que la enfermedad profesional, ¿no es cierto?, es a largo plazo. Entonces, ¿qué tengo que hacer a nivel de ingeniería para proteger a ese trabajador ante esta situación? Entonces, tengo que aislar el sector, tengo que darle solamente el PP. Eso es al último, o una medida preventiva hasta qué, ¿no? Pero lo mejor siempre es la solución de ingeniería. Bien, realización y centralización de estadísticas. Esas estadísticas siempre tienen que estar en la empresa, porque eso te va a dar, esas estadísticas te va a dar a dónde tenés que apuntar para que porque todo esto involucra inversión, ¿sí? Y lamentablemente siempre es inversión. Entonces el dueño de la empresa te va a decir, bueno, a ver, pero ¿qué tengo que gastar? ¿Por qué tengo que gastar en esto? Tengo que gastar 1,5 millones de pesos en que nace esto. ¿Pero por qué? Y mira, la estadística que tenemos esta, tenemos que modificar estos procesos, tenemos que cambiar esta máquina y ya está vieja, ya hace demasiado ruido, etcétera, etcétera. Entonces hay que hacer una inversión sí o sí. Y para hacerla tienes que basarte en datos, sí o sí en datos. Estudio de adopción de medidas para proteger la salud y la vida de los trabajadores. Y aplicación de técnicas de corrección de los ambientes de trabajo, un poquito más de lo que venía diciendo. Fijación de los principios orientadores en materia de selección de ingreso de personal. Eso es muy importante. Cuando vas a tomar personal, tenés que elegirlo, y esa elección se hace justamente también en base, lamentablemente, no solamente a las capacidades que pueda tener el trabajador en esto, sino que
ya viene de otros trabajos, entonces puede tener enfermedades ya profesionales preexistentes, como muchas veces hablamos del dolor de espalda, ¿no? Y si ha tenido alguna hernia, entonces no podemos tomar personas que ya vienen con una enfermedad. En el caso de muchos chicos de la edad de ustedes, el cual trabaja en call center, ya viene con un problema auditivo, ¿no? Una enfermedad profesional que se ha dado en esta nueva era. Entonces, cómo hacer para tomar gente, cuáles son los principios que tienes para seleccionar el personal, es muy importante también. Difusión y publicidad de las recomendaciones y técnicas de prevención que resulten universalmente aconsejables o adecuadas. Realización de exámenes médicos preocupacionales y periódicos. Otra cosa muy importante dentro de que tienen que conocerlo. Antes de hacer la revisión médica. Pero cuando hay ambientes laborales que tienen cierta acción física sobre la persona, vibraciones, ruido, todas esas cuestiones físicas que están atacando a la persona en sí, entonces la ley te lo dice taxativamente, que lo vimos la semana pasada, tenés que hacer mediciones periódicas, ya sea una vez al año, o una vez cada 6 meses, o una vez cada 3 años. Pero tenés que hacer solamente las mediciones, sino tenés que hacer los exámenes médicos al personal para ver cómo está. En el caso de personas que trabajan en la fabricación de baterías de plomo, ¿sí? Todos los viernes la persona antes de retirar se tiene que dejar la botellita con orina para mandarla al laboratorio y ver la cantidad de plomo que puede tener esa persona, ¿sí? Después de la jornada laboral de la semana. No estamos hablando de meses, ni de 6 meses, ni del año, no, durante la semana. Es muy importante porque la enfermedad profesional es el saturnismo, que es la anemia, y si no se trata a tiempo, puede derivar en el tiempo a la muerte. Entonces, en ese caso, es semanal. Y hay que establecerlo y hay que ponerlo como metodología de trabajo. Características del diseño de la planta. Factores físicos, cubaje, ventilación, todo eso que vamos a ver nosotros. Cada uno de estos temas lo vamos a ver. Ventilación, temperatura, tema, presión, humedad, iluminación, ruido, vibraciones, radiaciones. Todo eso son parte de este curso. Cada uno de esos. Contaminantes ambientales, agentes físicos, químicos y biológicos, también lo vamos a ver. Y efluentes industriales, que es otra que ya habrán visto ya con ingeniería. Bueno, instalación de artefactos y accesorios, útil herramienta, ubicación, protección de máquinas, protección de las máquinas. Es algo que ya está reglamentado. Hay empresas que les gusta pintar las máquinas, perfecto, pinta el color que quiera, pero la parte móvil, por ejemplo, las poleas con las correas que tiene el protector de las poleas de correa, tiene ese color amarillo. O pintar el que quiera el color de la máquina, pero esa parte va al color amarillo. Equipo de protección individual de los trabajadores, prevención del accidente del trabajo y de enfermedades, identificación y rotulación de sustancias nocivas, señalamiento de lugares peligrosos, el etiquetado, famoso etiqueta, ¿sí? De peligrosidad que tiene el producto, todos tienen que estar. Si se transporta un producto químico, el chofer debe llevar la cartilla de seguridad de que lo que está llevando la carga, porque si tiene un accidente, llega bomberos y tiene que tener acceso a esa cartilla de seguridad y saber qué producto y qué nocividad tiene ese producto. Prevención y protección contra incendios, en cualquier caso de siniestro. Eso vamos a ver un video lindo de algo parecido a Cromañón, que ocurre en Estados Unidos. A la construcción, adaptación, instalación, equipamiento de edificios y lugares de trabajo en condiciones ambientales sanitarias, a la colocación, mantenimiento, resguardo y protección de máquinas, que decimos recién,
al suministro y mantenimiento de los equipos de protección personal. Eso está reglamentado, cómo tiene que entregarse y qué debe entregarse a las operaciones y procesos de trabajo. Dispone de examen preocupacional, revisión médica, mantener buen estado de conservación y tensión funcionamiento de las máquinas, instalar los equipos necesarios para la renovación del aire, eliminación de gases y además impurezas producidas en el curso del trabajo. Siempre les voy a decir, y se lo voy a decir todos los días, hay que medir. Las mediciones son baratas, no son caras. Antiguamente eran bastante caras porque no había instrumentos. Hoy hay mucho instrumento, por lo tanto todo este tipo de mediciones no son caras, no son de un costo que pueda moverlo en perímetro a alguna empresa. Y ustedes se resguardan de esas mediciones si están bien, por un lado, y si están mal, para poder tomar las medidas de ingeniería que necesiten. Por ejemplo, una simple dilución del aire. ¿Qué significa una dilución del aire? Y que haya circulación de aire. Entonces tenés polvo ambiente, perfecto, ahí está, acá tengo el valor, está por encima del aire, entonces coloco ventiladores, tractores en el techo, en las paredes. Hay 1000 formas de hacer una dilución del aire, entonces cuando después hago medida de nuevo y voy a dar dentro de los valores que me piden el aire y ya quedo protegido. Pero si no medís, no sabes a dónde estás. Mantener un buen estado de conservación y su funcionamiento de las instalaciones eléctricas, sanitarias y servicio de agua potable. Él siempre está dando vueltas sobre mantenimiento, revisión, mantenimiento. Evitar la acumulación de desechos y residuos que constituyen un riesgo para la salud. Eliminar o reducir los ruidos o vibraciones, que son acciones físicas sobre la persona, que no solamente produce problemas auditivos o de vibraciones en las articulaciones, como puede ser el brazo o la pierna, o si está sentado en una montacarga, ¿no es cierto?, o algún tipo de equipo rodante, ¿no? Esa vibración produce problemas en la espalda, sino que a su vez eso acumulado en el tiempo, acuérdense que el cuerpo humano tiene un cierto límite de acumular. Cuando ya empieza a acumular más, ya no resiste y empieza a manifestarse de una forma. Entonces, una de esas cosas que se manifiesta es el insomnio, por ejemplo, o trastornos digestivos. Entonces, la persona ya no está equilibrada, no es solamente la columna, sino que también es su estado psíquico general debido a esto. Depositar con el resguardo consiguiente y en condiciones de seguridad las sustancias peligrosas. Disponer de medios adecuados para la inmediata prestación de primeros auxilios. Toda la que sea la cartelería de lo que sea de seguridad, o sea, usar casco, obligación de usar casco, obligación de usar los lentes, obligación de usar los guantes. ¿Qué guantes hay que usar? ¿Qué guantes hay que usar? ¿No? Zapatos de seguridad, la ropa, etcétera, etcétera. Mascarillas, si hay lugar que uno tiene que entrar, tener mascarillas, tener los protectores auditivos. Promover la capacitación del personal en materia de higiene y seguridad del trabajo, particularmente relativa a prevención. La capacitación es fundamental, insistir. Denunciar los accidentes y enfermedades del trabajo. Acuérdense que la confianza mata al hombre. Es un dicho viejo, pero sí vigente y sobre todo en esto. Cumplir con las normas de higiene y seguridad, recomendaciones que se forman referente a las obligaciones de uso, conservación, cuidado del equipo de protección, cuidado, mantenimiento del equipo de protección y de las máquinas. Someterse a exámenes médicos, de nuevo. Cuida los avisos y carteles que indiquen las medidas de seguridad. Colabora en la organización de programas de formación y educación en materia de higiene y seguridad. Asiste a los cursos que se dicten durante las horas de trabajo. Capacitación de nuevo. Creo que siempre da vuelta más o menos sobre lo mismo. Y acá está el decreto. Esa era la ley. Y acá están los decretos
que es el 351/79 del año 79, que esa nos rige a nosotros como ingenieros digamos, de esta rama, no, los ingenieros civiles se manejan con otros, pero nosotros que estamos dentro de esta rama, mecánicos, metalúrgicos, industriales, químicos, nos manejamos dentro de este 351. Y bueno, aprobó la reglamentación de la ley con respecto a la 19, a utilizar el Ministerio de Trabajo, cuando su importancia ha sido justificada, otorgar plazos, modificaciones, valores, etc. Así que el Ministerio es el que regula esto. La superintendencia regula a las compañías de seguro, ¿sí? Y el Ministerio regula la ley y los decretos. Si hay que hacer algún tipo de cambio, porque todo esto se va modificando, ¿no? Como les dije anteriormente. Y la que a nosotros nos rige, que creo que se lo dije la semana pasada, es que la que nos rige a nosotros, digamos, nosotros nos visualizamos, son los reales decretos de España, que están más avanzados en toda la temática laboral. Bueno, tiene los distintos capítulos. Provisión, por ejemplo, provisión de agua potable, desagües industriales, carga térmica, contaminaciones ambientales, radiación, de ventilación, iluminación y color, ruido y vibraciones, instalaciones eléctricas. Cada uno de estos son capítulos que van y establecen. Entonces, si ustedes tienen que ver algo, necesitan saber algo, cómo están con respecto a la ley, entonces van al decreto y dice problema eléctrico, listo. ¿Qué capítulo es? El capítulo 14. Voy al capítulo 14 y ahí veo cuáles son las reglamentaciones que tengo con respecto a ese tema, ¿no? Máquina, herramienta, aparatos que puedan resolver presión interna, trabajos de riesgos especiales, protección contra incendios. Bueno, están todos acá, capacitación, registro de información, modificaciones y sanciones, etcétera, etcétera. Y esto que le decía, en cuanto a lo que el decreto establece con respecto a las horas médicos semanales de establecimiento en función del número de trabajadores equivalentes. Parte de acá 151 a 305 horas semanales, o sea, tiene que haber presente un médico 5 horas semanales en el establecimiento y hacer el relevamiento de la situación que tienen los trabajadores y preguntarles si están bien, si no están, qué sienten. Y ahí va a ver de repente que 3 o 4 le dijeron que tiene dolor de cabeza, por ejemplo. Entonces, ante eso, ya empieza a tomar nota y empieza a hacer la investigación. Y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar del 1000 al 1500 con 25 horas semanales, es decir, prácticamente un médico permanente dentro de la planta. Vamos a Renault y Fiat que lo tienen, ¿no es cierto? A ese médico laboralista lo tiene presente, y enfermería también. Bueno, la servicio de medicina del trabajo, el legajo médico de cada... Recuerden que acá vale lo escrito, ¿no? Estamos hablando de temas legales, por lo tanto, lo escrito es lo que vale. Y lo firmado es lo que vale. No, acá no está, me acuerdo, ¿te acuerdas cuándo se golpeó? ¿Te acuerdas? No, esto es registro y tiene que quedar sustentado. Realizar inspecciones periódicas de establecimiento, efectuar directamente o bajo supervisión los exámenes médicos de ingreso, efectuar encuestas, análisis de accidentes, efectuar auditorías médicas, ejecutar acciones de educación sanitaria, socorrismo y vacunación, efectuar el seguimiento de los accidentes y los afectados por enfermedades profesionales y registrar los casos de accidentes y enfermedades profesionales. Y acá tenemos, digamos, las distintas categorías. Eso es a lo que me refería, que la ley te obliga a tener un servicio de higiene. Y te obliga desde el número 1. O sea, cantidad de trabajadores. Tengo uno, bueno, te obliga. Ya tenés que tener un servicio de higiene. Un servicio externo que vendrá una vez al mes. Pero tiene que ir a ver la instalación, a ver cómo se trabaja, relevar los riesgos que haya, si hubo un nuevo proceso que se incorporó,
si hay algo nuevo que se incorporó, si hay un material nuevo, etcétera, etcétera, hace que desde el número 1 ya tengas que tener un servicio. Y hay que te cataloga, digamos que esto es lo que se basa también la RT, ¿no es cierto?, la ABC, para decir, bueno, a ver, tu riesgo es alto o es bajo, la cantidad de gente que tengas es alta o es baja, entonces va a tener una póliza determinada. Y te va a determinar en definitiva que podés llegar a tener hasta 2 profesionales permanentes dentro del establecimiento. Esas son las categorías. O tener un servicio una vez al mes, o puede tener ahí 2 personas permanentes adentro del establecimiento. Bien, dice, ¿cuál es la función del servicio? Es controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de trabajo, adoptar las medidas preventivas adecuadas. ¿Entendieron eso? Controlar el cumplimiento de las normas y procedimientos de trabajo, adoptando las medidas preventivas adecuadas. ¿Lo entendieron a eso? Sí, profe. Vamos a ver si puedo abrir el otro video, porque no sé por qué no me lo abrió. Vamos a ver si, para que se le ejemplifique de alguna forma lo que quiere decir esto, ¿no es cierto? Porque si no... A ver. Entonces, yo estoy ante una situación de un trabajo determinado y yo tengo que supervisar que lo que yo diga se cumpla. Y acá en la primera parte del video es algo que les quiero mostrar, que es lo que hace el servicio de seguridad ante una situación determinada. Acá hay unos obreros trabajando, ¿sí? Fíjense ustedes toda la situación dentro de todo precaria que están trabajando, pero bueno, son situaciones que dentro de las obras de construcción se dan. Entonces, como servicio, le digo, señores, ustedes tienen que estar atados a una línea de vida. Sí o sí. No pueden trabajar en su lugar si no están atados a una línea de vida, ¿no? O sea, la importancia del arnés en la industria de la construcción y la importancia de tener una línea de vida, ¿no? Y está, las pavadas están y van a seguir estando y van a seguir existiendo, y todos los días hay un accidente laboral. ¿Por qué? Por gente que hace para eso, ¿no? Como quieras llamarlo, ¿no? Pero están presentes, todos los días están presentes. Ese no tenía línea de vida, ni hablar. Después pasan miles de videos, ¿no? Todo una característica mayor o menor, pero después pasa todo el día, pues todos pasan videos. ¿Por qué se cayó esa parte del puente de Uruguay? Sí, pues sabe qué ocurrió ahí. Pero en esta primera, ¿no? Antes de empezar un trabajo en altura, empezar un trabajo en altura, vamos a hacer trabajo en altura, bien, a ver, ¿cuáles son las características que tiene que tener ese trabajo en altura? Perfecto. ¿Tenemos línea de vida? Sí. ¿Tenemos los arneses? Sí. ¿Tenemos los cascos? Sí. Bueno, listo. El trabajo se tiene que hacer. Bueno, pero tiene que tener ciertas condiciones de seguridad que el especialista en seguridad y ustedes, si van a estar en esa situación, ¿no? Que puede ser en cualquier planta, tienen que hacer un arreglo dentro de la planta, cerca del techo, poniendo una línea eléctrica, ¿no? Y está todo bien, pero bueno, hay ciertas condiciones de seguridad que son trabajos en altura, entonces tiene que cumplir cierta reglamentación para los trabajos
en altura. Si se va a trabajar con corriente eléctrica, es otra reglamentación que tenemos que cumplir para trabajar con corriente eléctrica. Bueno, y así sucesivamente cada uno de los riesgos a los cuales estemos sometidos o puede ocurrir. Entonces esto es clave, es decir, acá hubo alguien que pensó y dijo, señor, ustedes no suben si no van con el arnés y con la línea de vida atado a él. Y bueno, se salvaron por eso. ¿Sí? Se salvaron por eso. Por haberse golpeado, se pueden haber raspado, pero no se mataron. ¿Sí? No se mataron. Que es lo importante. Esto de las mulitas, bueno, ahí tengo para pasarle 5 días seguidos de accidentes con la montacarga, ¿no? Trabajos mal hechos y que el conductor de la mulita tiene que cumplir ciertas condiciones, no puede ser cualquiera que agarre una multa, tiene que tener su capacitación, tiene que tener carnet de conductor de vehículo que esté otorgado por la municipalidad donde él vive, o sea, tiene que cumplir ese detalle de tener carnet. Pero, o sea, ya está, hay que hacer hoy eso, no puedo seguir pateando, Agustín. Marcos, Ya lo pateamos ayer, lo pateamos hoy, no puedo seguir pateando. Marcos, tenés abierto el micro. Entonces tiene que cumplir esa condición básica, ¿sí? Que lo dice la ley, que tiene que tener carnet de conductor de auto. O sea, tiene que tener un conocimiento de manejo previo, ¿sí? Para poder conducir un montacarga. No tiene nada que ver, decimos, pero no tiene nada que ver un montacarga con respecto a un auto, ¿no? Sí, cosas totalmente distintas. Pero bueno, es una condición que tiene que cumplir. No sé si será bueno o será malo, es así. Era para ejemplificar. Creo que he ejemplificado lo que quería transmitir, ¿no? Bueno, entonces, la función es esa, ¿no? Controlar el cumplimiento de las normas, que antes de hacerse el trabajo esté controlado. Si tienen dudas sobre un procedimiento, porque es nuevo lo que vamos a hacer, vamos a poner una línea nueva de eléctrica de arriba. Bueno, ¿y qué necesitamos? Bueno, consultar con un especialista, llamar y decir que queremos hacer esa obra, entonces, ¿qué tenemos que cumplir? ¿Qué necesitamos? Porque todos estos elementos o se compran o se alquilan, por lo tanto, no es tan oneroso el tema y pueden salvar una vida y por otro lado ustedes también están al resguardo ante una situación. Porque si hay un accidente y ustedes tomaron todas las condiciones y si consultaron o compraron, alquilaron los equipos, lo que sea, digamos, nadie les puede decir nada porque en realidad ustedes hicieron un trabajo previo, como yo le decía eso a los fiscales, y usted qué hizo, bueno, yo hice todo esto y así mismo ocurrió el accidente. Bueno, no es tan grave, no es tan grave en el sentido que a usted no le va a producir ningún daño profesional. Elaborar procedimientos, normas, recomendaciones para el desarrollo del trabajo sin riesgo, que te decía recién, llevar estadísticas, selección y contra el uso y conservación de los FP, otro tema muy importante, por ejemplo, las eslingas. ¿Saben lo que son las eslingas? Esos tirantes que se usan para levantar carga, ¿no? Que pueden ser de acero trenzado, pueden ser hoy de ciertos materiales de nylon, en la cual hay que ver el estado en que están esos, las argollas que unen esas eslingas, los ganchos, con el cual, o sea, hay toda una serie de elementos de seguridad que hay que controlarlos, o de sostenimiento de cargas que hay que controlarlos. Los matafuegos, el vencimiento, no solamente de la carga, sino del botellón, registrar todas las evaluaciones de contaminantes ambientales existentes, capacitar, entrenar sobre los riesgos de la actividad y la implementación de medidas correctivas. Siempre capacitar.
Bueno, a ver, para ir terminando, porque yo creo que nos aburrí demasiado, ¿no? Estamos ahí. Entonces, ahí terminamos. Esta es la última film, me parece que queda alguna otra. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Profe, incidentes que no tenga daños contra ningún trabajador, mas que pueda tener alguna pérdida material, por ejemplo, volcó una carga de la mula, que podría matar a alguien, pero no pasó nada. Sí. ¿Tiene que ser denunciado? No. Lo que se denuncia son accidentes en la cual, porque eso es un incidente, no es un accidente. Cuando hay daño en material, es un incidente. El incidente no se denuncia. Siempre se denuncia cuando hay un accidente sobre una de las personas a tener un accidente. La persona tiene. Eso es lo que se denuncia. ¿Te quedó claro? Sí, profe. ¿Está? Entonces, los accidentes, los incidentes no se denuncian. Los accidentes y que tenga consecuencia sobre la persona. ¿Sí? Hay lugares, hay empresas que tienen muchos accidentes. Mensualmente tienen muchos accidentes. Por el tipo de trabajo que tiene. Por ejemplo, lo que le decía la semana pasada, me parece a ustedes, el tema de la recolección de basura. ¿Se lo conté la semana pasada? O la otra semana, no me acuerdo. En la cual el hecho de correr atrás de un camión recolectando basura ya es un trabajo de riesgo. Imagínense ustedes corriendo atrás de un camión, subiendo, bajando, levantando la basura, que no sabes qué tiene adentro de la basura, porque vos levantas la bolsa y de repente tiene cuántas veces uno ha roto una botella, un vaso y lo hemos puesto en la bolsita y la persona fue, la agarró y por más guante que tenga, o se lastimó la pierna porque le rozó la bolsa justo en la pierna cuando fue a tirarla, o la mismo guante o acá en el antebrazo. Entonces, tienen cantidad de accidentes, prácticamente podríamos decir casi 2 accidentes por día, que tienen cierta gravedad, ¿no? Y enfermedades profesionales que después aparecen, ¿no? Como son los problemas de rodilla y de tobillo. La otra son el hombro, ¿sí? Porque ellos hacen mucho, por ejemplo, el pase de faja, que se usa, que se dice en el básquet, ¿no es cierto? Abren la bolsa y la tiran por atrás de la espalda, ¿no es cierto? Y da la vuelta y cae a la tolva de la prensa. Bueno, ese pasaje de faja produce el problema acá en el hombro, que no lo van a tener en ese momento, lo van a tener acá 3, 4, 5 años después. Entonces son enfermedades profesionales que le aparecen. Pero ellos tienen 2 accidentes. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos accidentes que son menores, como puede ser un raspón, un pequeño corte por estos vidrios o algún elemento cortante, y eso pasan por la enfermería y no se denuncia en la RT. Entonces hay algunos en los cuales no son denunciables, ¿sí? Porque son de una severidad muy menor, ¿no? Entonces pasa por la enfermería y no se terminan denunciando. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó claro? Lamentablemente es un poco aburrida esta parte, pero bueno, tenemos que darla y es bueno que tengan un conocimiento, ¿no? Ante una situación, una reunión, que se encuentren ustedes y se hable del tema, por lo menos saber que la elaboración de los riesgos laborales es un tema muy importante de tenerlo, y aparte las ART ya tienen un listado donde cumple o no cumple, y te dice acá al costado, ¿no? Te dice el número de artículo y reglamentación, decreto, etcétera, etcétera. Entonces,
ante la duda, van haciendo relevamiento de cada uno de los sectores o de la planta en general y se van fijando en el decreto o la reglamentación. Entran, se fijan y van a ver qué dice y cómo se ajustan ustedes a eso. Entonces, no es difícil, hay que dedicarle tiempo, nada más, hay que dedicarle un poco de tiempo. Y trabajándolo coordinadamente con el departamento de ingeniería, con el encargado del sector, con el encargado de seguridad y higiene, y todo eso se va armando una carpeta con todos esos riesgos. Entonces con eso ustedes van elaborando las mejoras, las modificaciones y viendo el riesgo antes de que ocurra un accidente, no que pase lo de la prensa. Era previsible. Es lo mismo que cuando están trabajando con los balancines, que está la persona sentada, que está el balancín acá al frente, y toma la chapa, lo pone, ¿sí?, en el balancín, y para que baje el balancín tiene que estar el sensor de la silla, o sea, en la parte de la cola, ¿sí?, y los dos botones acá al costado, ¿sí? Entonces aprieta los dos botones, está sentado, el balancín va a bajar. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen? Y encintan uno de los botones, entonces le queda una mano libre. ¿Y qué va a pasar? 8 horas trabajando, 30 días, 60 días, 90 días, 120 días, y un día vino cansado porque el nene lloraba, no paraba de llorar, tuvo todo el día porque le dolía el oído, entonces tuvo toda la noche acunando al pobre baby, y llegó cansado ese día a la fábrica, y por ahí le pidieron horas extras, que los accidentes ocurren fundamentalmente después del ciclo de trabajo normal, de las 8 horas, le piden que se quede un par de horas más a terminar la producción, y ahí viene el accidente, ¿no? O la probabilidad de accidente aumenta, ¿no? ¿Y qué pasó? Le sacaron uno de los sistemas de seguridad. Se le encintaron y quedó una mano libre. Ajá. Otro caso que pasó al frente de mi casa, las calderas tienen 8 sistemas de seguridad. Funcionaban 4. De los 8 funcionaban la mitad. Reventó la caldera, mató a 4 personas, estaba al frente de mi casa. Reventó 4 personas, las juntaron en cucharitas porque realmente las desintegró, ¿no? Y se salvaron otros tantos más, se salvaron porque justo la señora que tiene un kiosco a la esquina vino a la planta ofreciendo criollito. Bueno, era la hora, las 4 de la tarde, entonces venía para el tema de la merienda y salieron todos a buscar, comprarle a la señora esta, y se salvaron más justamente por eso, ¿no? Justo sabiendo los señores salieron y quedó hasta 4 personas adentro de la planta. Bueno, estamos, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Ya largamos la semana que viene con seguridad, temas de seguridad. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿El parcial es después de las vacaciones o antes? Le voy a pedir al ingeniero Red, porque el de ustedes no tengo el cronograma, no lo tengo. Le voy a pedir porque ustedes tuvieron ya la parte ambiental, ¿no es cierto? Claro, sí. ¿Tuvieron parcial de la parte ambiental? Sí. Sí, sí. Bien. Entonces le voy a pedir a ver cuándo va a ser el parcial de ustedes. La verdad, en este momento no sabría decir. Tengo el de metalúrgica, pero no tengo el de ustedes. Así que les prometo mandarle el mensaje viendo el cronograma. Y le voy a ir subiendo todo este material que hemos visto. Se lo voy subiendo a autogestión para que lo vaya ya teniendo. Dale, profe, gracias. No, gracias a ustedes.